Desde la mesa, ¿no? Desde la mesa, sí. Vale. Bien, sin problemas. Sin problemas. Vale, bueno, hay un bastón fáciles. Eso no es tan fácil. Cuando presentemos habrá que tener delante una pantalla. No lo sé, yo es que cuando he llegado ya estaba bueno, ahora sí, exactamente. Sí, ahora nos conocemos. Vale, la mesa de sarcoma va a comenzar. Entramos a la sala, por favor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Hola, buenas tardes. Podemos entrar y nos vamos sentando, por favor. Buenas tardes. La siguiente mesa que vamos a comenzar es la del tratamiento del sarcoma retroperitoneal. Esta mesa la hemos enfocado desde el punto de vista exclusivamente terapéutica. Todos estamos de acuerdo de que el gold estándar en el tratamiento es la técnica quirúrgica. Nuestro objetivo es conseguir un R0, pero para eso es una cirugía exigente, compleja, donde necesitamos hacer una cirugía compartimental. Estamos hablando de tumores de gran tamaño, silentes la mayoría de ellos, y según la localización pues tendremos que sacrificar vísceras que pueden tener su morbimortalidad. El denominador común si revisamos las guías oncológicas y todas las revisiones, es que estos pacientes, debido a su baja incidencia, aproximadamente un caso cada 100.000 habitantes, es aconsejable tratarlos en unidades de referencia, unidades multidisciplinares, donde estén constituidos por especialistas de las diferentes patologías que van a formar parte del proceso, para que tener un volumen suficiente para tener unos resultados aceptables. Sin embargo, si revisamos la literatura, el porcentaje de recidivas pese a hacer una R0 es muy alto, entre un 40 y un 60%, y pese a hacer una técnica correcta y apoyarnos en tratamientos como la radio y o quimioterapia, nuestros resultados no van a ser los deseados. La tendencia es hacer una cirugía compartimental personalizada, lo que pasa que debido a la localización y al tamaño esto no siempre se consigue, para intentar reducir al máximo posible las complicaciones. Yo, antes de empezar esta mesa, la verdad es que tengo bastante dudas, pero confío en la gran experiencia de los ponentes para ir resolviéndolas, y me gustaría que haya una participación activa de la sala para que al final de la mesa podamos intentar que sea práctica y aprovechable para todos. Moderamos la mesa el doctor Ramón Truyenque del Hospital PSET de aquí de Valencia, y yo soy el doctor Luis Gómez, que soy cirujano del Hospital General de Castellón. Ramón, cuando quieras. Bueno, como ha comentado Luis, se trata de un tema complejo. Es un tema complejo que tiene muchas preguntas por la baja incidencia, y bueno, para eso contamos con un panel de expertos. Tenemos a la doctora Cristina Ballester, que viene del Hospital La Fe, que nos hablará de la cirugía, el doctor Carlos Ferrer, que nos hablará de la radioterapia, y posteriormente ya Antonio López nos hablará de la actualización del tratamiento quimioterápico. Si tenemos tiempo, plantearemos un par de casos, uno de Castellón y otro del PSET, por ver pues qué es lo que piensan ellos, y si alguien del público quiere participar y plantear cosas, pues también. Vamos a empezar, Cristina, cuando quieras. Sí, aquí
agradecer a la Sociedad Valenciana la invitación para participar en esta mesa, en la que os voy a hablar del tratamiento quirúrgico de los sarcomas retroperitoneales e incidiremos sobre todo los aspectos técnicos de la cirugía compartimental. Como todos sabéis, los sarcomas retroperitoneales son tumores raros de origen mesenquimal que pueden originarse en la grasa, en el músculo, en los nervios y suponen, por su rareza, menos del 1% de las neoplasias malignas de los adultos. El 15% además solo de todos los sarcomas de los tejidos blandos. Pero cuando hablamos de sarcomas retroperitoneales no estamos hablando de una enfermedad única, en realidad estamos hablando de un grupo de tumores heterogéneos, puesto que se han descrito casi más de 70 subtipos diferentes histológicos. Y además en el retroperitoneo pueden afectar a diferentes lugares, órganos o estructuras. Cada subtipo histológico además tendrá un comportamiento diferente y por lo tanto los hará más difíciles de tratar. Y además tiene la peculiaridad de estar localizados en una región anatómica que es poco familiar para los cirujanos generales, que tendrá límites poco precisos y que debido a esta localización muchas veces los tumores alcanzan un tamaño considerable y provocan una distorsión muy importante de la anatomía, porque están rodeados además también de estructuras vitales, vasculares, viscerales, neuromusculares y óseas, como vamos a ver. Esto hará que la cirugía de estos tumores pueda ser compleja, a veces desafiante y asociada a una morbilidad. Me vais a permitir que haga un pequeño recordatorio anatómico para que nos centremos y vemos que el retroperitoneo está localizado en la parte más posterior del abdomen. Anteriormente se encuentra limitado por el peritoneo parietal posterior, por el colon, el mesocolon, y posteriormente en la parte central encontraremos el raquis y lateralmente encontraremos las estructuras musculares, como puede ser el músculo psoas, el cuadrado lumbar. Lateralmente encontraremos el piramidal y en la parte superior encontraremos el diafragma y en la parte inferior los músculos isquiáticos. Las vísceras que contendrá el retroperitoneo serán el riñón con sus uréteres, el duodeno, la cabeza y parte del cuerpo del páncreas, el colon ascendente, el colon descendente y parte del recto. Es importante que si nos dedicamos a este tipo de cirugía tengamos un conocimiento importante de toda la estructura muscular del retroperitoneo y toda la inervación, porque es importante conocerla para evitar su lesión durante la cirugía. También tendremos que tener conocimientos de estructuras vasculares de la aorta y de la cava y también de los riñones, porque, como veremos, muchas veces es necesario hacer una nefrectomía. Estos tumores se caracterizan porque son muy difíciles de diagnosticar. Muchas veces son asintomáticos en más del 50% de los casos y se diagnostican de forma incidental a través de una prueba de imagen. Otras veces, cuando ya adquieren un tamaño considerable, ya se pueden detectar como una masa abdominal palpable y otras veces darán síntomas por compresión de estructuras viscerales, estructuras vasculares o nerviosas. El diagnóstico de estos tumores de elección será el TAC toracoabdominal, porque nos permitirá conocer la ubicación de estos tumores, el tamaño, la extensión local en el retroperitoneo y también descartar metástasis a distancia. Y esto nos permitirá planificar el tratamiento. Y también las pruebas de imagen como el TAC o la ecografía, pero mejor el TAC, nos servirán de guía para la biopsia. La resonancia la utilizaremos en pocos casos, sobre todo en sarcomas que se extiendan hacia la pelvis. Como veis, en las pruebas de imagen podemos detectar diferentes tipos de tumores en el retroperitoneo. Está el liposarcoma, el leiomiosarcoma, tumor fibroso solitario y, como he dicho, existen diferentes subtipos histológicos. Pero no todos los tumores que encontremos en el retroperitoneo van a ser sarcomas. También podemos encontrar tumores de células germinales y, si os fijáis, la imagen es muy parecida entre un leiomiosarcoma y un tumor de células germinales. También podemos encontrar un linfoma no Hodgkin y un largo etcétera de diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, cuando hay una masa en el retroperitoneo, va a ser fundamental que la biopsiemos. ¿Por qué? Porque de todas las masas que encontremos en el retroperitoneo, solo un tercio van a ser sarcomas retroperitoneales. Y luego es muy importante cómo hagamos esta biopsia. Esta biopsia se tiene que hacer una biopsia coaxial dirigida con una aguja gruesa de 16 Grays como mínimo y se tienen que hacer diferentes pasos. Hay que hacerla con control radiológico, preferentemente con TAC, para intentar biopsiar las zonas más heterogéneas del tumor, que posiblemente sean las zonas más desdiferenciadas, y evitar zonas de necrosis de forma que la biopsia obtenga un buen rendimiento. Y luego, preferentemente, la biopsia se tiene que hacer por vía retroperitoneal, no por vía transabdominal. Es importante que esta biopsia la evalúe un patólogo especializado en sarcomas, porque quizá este sea uno de los tipos de tumores más difíciles de diagnosticar para los patólogos.
Nos permitirá con esto determinar el perfil inmunohistoquímico, molecular y genético, el subtipo histológico y el grado de diferenciación. Y esto será importante porque va a tener una una repercusión en el pronóstico en cuanto a la recidiva local de estos tumores y la capacidad de dar metástasis a distancia. Y además nos va a condicionar la estrategia de tratamiento. Esto, como veis aquí, es la batería que puede utilizar un patólogo para diagnosticar este tipo de tumores que realmente es complejo para ellos. ¿Qué subtipos histológicos encontramos con más frecuencia en el retroperitoneo? Los tumores que encontramos con más frecuencia es el liposarcoma, casi en el 65% de los casos. Y con más frecuencia encontramos liposarcomas desdiferenciados, seguido del liposarcoma bien diferenciado. Y a continuación, el subtipo histológico más frecuente es el leiomiosarcoma, que son tumores que afectan a la fibra muscular lisa. Normalmente suelen ser vasos, como un leiomiosarcoma de Cava o tumores de psoas, y luego ya de forma más rara, pero también se describen, son los tumores fibrosos solitarios, los tumores malignos de la vaina de los nervios, y luego hay otros subtipos histológicos muy variados, pero ya son rarezas y muy infrecuentes. Es fundamental también que cuando estos tumores se diagnostiquen por las pruebas de imagen y por la biopsia, sean valorados siempre en un comité multidisciplinar que se dedique específicamente a sarcomas. Y esto es importante porque son tumores muy raros, muy poco frecuentes. Y este tipo de comités debe estar constituido por un cirujano oncológico que se dedique a este tipo de patología, un radiólogo que tenga especial dedicación también a este tipo de tumores, un anatomopatólogo tan especialista y oncólogos y radioterapeutas que tendrán un papel también fundamental y en ocasiones también oncotraumatólogos. De forma que siempre se evalúe de forma integral a estos pacientes, teniendo en cuenta una serie de aspectos que se debatirán en este comité de tumores, que será si se puede hacer una resecabilidad completa de estos tumores, qué riesgo tiene el paciente en función de sus comorbilidades y su estado, y si es adecuado hacer la cirugía que está prevista o que proponemos, ver si es necesario realizar un tratamiento neoadyuvante y también, por supuesto, tener en cuenta la biología tumoral, porque, como veremos a continuación, condiciona mucho el tratamiento que vamos a realizar. Los tumores que se consideran resecables, la piedra angular del tratamiento de estos tumores va a ser la cirugía, puesto que es la primera opción terapéutica que tenemos y que tiene un potencial curativo en este tipo de tumores. El objetivo siempre será realizar una resección completa oncológica, un R0, aunque he puesto aquí R1 en pequeñito, luego os explicaré por qué. El factor más importante, esta resección oncológica va a repercutir claramente en la recurrencia local y en la supervivencia a largo plazo, pero hay que tener en cuenta que cuando diagnosticamos un sarcoma retroperitoneal, solo en el 70% de los casos vamos a poder hacer una resección completa. La recurrencia local en este tipo de tumores, además, es elevada, no es desdeñable y es la principal causa de muerte en estos pacientes. Y una cosa que es muy importante es que la cirugía es clave en el pronóstico de los pacientes y es el único factor que nosotros podemos modificar como cirujanos. Es importante que esta cirugía esté bien hecha y hay que tener bien claro que la mejor oportunidad de curación que tiene el paciente es siempre la primera cirugía que se le realice. Como he dicho, esta cirugía muchas veces puede ser un desafío técnico por diferentes factores, inherentes a la técnica quirúrgica porque son tumores que tienen un gran tamaño, que están relacionados con estructuras críticas y que a veces tienen una afectación multiorgánica. Entonces, además, muchas veces estos tumores son multifocales y es importante, además, adecuar en toda esta situación el tratamiento al subtipo histológico. Por lo tanto, es muy importante planificar la cirugía para evitar sorpresas intraoperatorias. Y luego también habrá una serie de condicionantes que dependen del paciente que nos pueden también influir a la hora de decidir el tratamiento quirúrgico, como pueden ser las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene una insuficiencia renal grave, puede llegar a contraindicar la cirugía porque, como veréis a continuación, muchas veces necesitamos hacer una nefrectomía. Otras veces son pacientes muy desnutridos que tenemos que prehabilitar previamente y poner en condiciones para poderlos someter a una cirugía que va a ser agresiva. Muchas veces a la hora de planificar necesitaremos ayuda de las pruebas de imagen que ya tenemos y de imágenes en 3D que nos ayudarán porque son tumores muy complejos. Es importante que cuando decidamos abordar quirúrgicamente a estos tumores se realice por cirujanos que estén especialmente dedicados a este tipo de patología. Y deben ser cirujanos que tengan experiencia en cirugía
colorectal, cirugía hepatobiliar, cirugía de pared, porque incluso que tengan destrezas en resecciones vasculares y técnicas urológicas, porque como veréis a continuación se necesita hacer unas resecciones complejas y amplias. Pero aún así, muchas veces tendremos que pedir la colaboración de cirujanos vasculares, de cirujanos torácicos, de traumatólogos, de cirujanos plásticos y tenemos que hacer una reconstrucción después de una resección muy compleja. O sea que muchas veces el tratamiento va a ser quirúrgico, pero también multidisciplinar. O sea, no solo dependerá de cirugía general el tratamiento. ¿Qué tratamiento además debemos ofrecerle a estos pacientes? No debe depender del código postal de donde vivan. La verdad es que estos tumores son tumores muy raros y creo que deben realizarse en centros de referencia con especial dedicación, que son los centros donde van a reunir la experiencia y tendrán toda la estructura adecuada para tratar de forma óptima a estos pacientes. Con esto conseguiremos que haya una mejor morbilidad y mortalidad posoperatoria y también un mejor resultado oncológico a largo plazo. En cuanto a los criterios de resecabilidad de estos tumores, siempre deben ser evaluados por cirujanos que tengan especial dedicación a este tipo de tumores, porque son los que valorarán las limitaciones técnicas que haya y si se pueden realizar de forma controlada y segura. Pero hoy en día no existe un consenso claro para contraindicar este tipo de cirugía, aunque como luego veremos habrá una serie de factores que sí que nos lo pueden indicar. La decisión siempre será individualizada, teniendo en cuenta las condiciones del paciente y siempre que podamos ofrecer una resección oncológica. Por limitaciones técnicas pues va a ser difícil, depende de la experiencia y por supuesto del medio en el que se opere el paciente, por eso es recomendable hacerlo en centros de referencia. Y luego por limitaciones oncológicas también se puede resecar el tumor, pero a veces no será beneficioso por las condiciones del paciente o por la biología tumoral. Se considera hoy en día aceptable como criterios de irresecabilidad cuando existe una afectación vascular crítica, es decir, cuando el tumor retroperitoneal envuelve a los vasos mesentéricos superiores, envuelven a la porta, al tronco celíaco o hay una afectación extensa de la aorta, pero sin embargo no se considera criterio de resecabilidad la afectación de la cava o de los vasos ilíacos. También se considera una contraindicación para la resecabilidad cuando existe una afectación renal bilateral, puesto que si no condenaríamos al paciente a una diálisis en el contexto de un tumor que tiene un pronóstico pues a veces infausto. Aparte, estaría contraindicado cuando existe multifocalidad y afectación simultánea de varios órganos principales, como puede ser el hígado derecho, la cabeza del páncreas, que requerirían resecciones muy radicales y que posiblemente estén contraindicadas. Cuando existe una invasión de la aurícula derecha, en el caso de leiomiosarcomas, de la vena cava inferior, en este caso también existe contraindicación. Cuando existe una afectación del canal medular por los tumores, cuando existe una enfermedad metastásica no resecable y en el caso de que encontremos una sarcomatosis difusa, que muchas veces la encontraremos intraoperatoriamente. Aquí vemos unas imágenes de un sarcoma típicamente irresecable en el que vemos que afecta bilateralmente a los dos compartimentos, afecta a los vasos mesentéricos, y por lo tanto la resecabilidad de entrada quirúrgica no se plantea. Habrá que plantear quizá un tratamiento por parte de oncología. Por lo tanto, es importante a la hora de decidir la estrategia de tratamiento de estos pacientes tener en cuenta la biología tumoral, es decir, el subtipo histológico y el grado de diferenciación, la extensión local del tumor, ver si es resecable o no lo es, y luego ver las condiciones del paciente, si el paciente está en condiciones de soportar esta cirugía tan agresiva. Pero ¿qué tipo de cirugía les vamos a ofrecer? ¿A todos los pacientes le haremos el mismo tipo de cirugía? ¿Café para todos? ¿A todos haremos cirugía compartimental? No, esto no es así del todo. Para eso me vais a permitir que me remonte un poco a lo que es la historia de la cirugía de los sarcomas. Hasta hace poco, hasta el año 2009, la cirugía estándar de los sarcomas suponía hacer una resección del tumor con las vísceras que estuviesen macroscópicamente infiltradas. O sea, se resecaba solo lo que claramente estaba infiltrado y lo que no se intentaba disecar, pero este tipo de cirugía estaba agravada con una alta recurrencia local, que a veces llegaba casi al 60%, y además una supervivencia baja a los 10 años. Y esto era debido fundamentalmente a que muchas veces se hacían resecciones R2, es decir, que quedaba tejido tumoral residual en el campo quirúrgico y eso provocaba, por supuesto, una recidiva. Es a partir del año 2009 cuando surgen unas publicaciones conjuntas en dos centros europeos que se publicaron en la misma revista, en el mismo volumen,
una de ellas realizada por Alessandro Gronchi del Instituto de Milán y otra por Sylvie Bonvalot, que hablan por primera vez del concepto de cirugía compartimental o cirugía extendida aplicada a este tipo de sarcomas retroperitoneales. Ellos comparan la cirugía clásica, que solo resecaba las vísceras que estaban macroscópicamente afectadas, con lo que es la cirugía compartimental, que ahora os explicaré. Y ven que claramente tiene una repercusión beneficiosa este tipo de cirugía en el control local de la enfermedad, es decir, que con ella hay menos recidivas locales. El concepto de cirugía compartimental en realidad se ha extrapolado de la cirugía de los sarcomas de los miembros inferiores, en los que se realiza una resección del compartimento anatómico de la extremidad donde se encuentra el tumor. Es una cirugía muy radical y con ello se consigue que los márgenes sean siempre negativos y, por supuesto, repercute claramente en la recurrencia y en la supervivencia global. Pero en el retroperitoneo tenemos que tener en cuenta que no es igual que un miembro, porque el compartimento anatómico no es estanco, no existen compartimentos como tal. Por lo tanto, por definición, en el retroperitoneo la cirugía muchas veces va a ser marginal, es decir, R0 o R1, que es lo que os había comentado antes, y eso no quiere decir que esté mal hecha. Ahora os explico por qué. El objetivo de la cirugía compartimental, cuando la aplicamos al retroperitoneo, es realizar una resección en bloque del tumor junto con todas las vísceras que hay alrededor de unos 2 centímetros, incluso si no hay una afectación macroscópica. Y esta es la diferencia con la técnica clásica. Aunque no exista una afectación, vamos a resecar. ¿Y esto qué supone? Pues siempre evitar la rotura de tumor en el campo quirúrgico. Hacer una resección visceral liberal en bloque con el tumor. Habrá que resecar siempre el colon y el mesocolon, así como el riñón y la suprarrenal ipsilateral, o sea, del lado donde se encuentra el tumor. Y también tendremos que resecar el peritoneo con la grasa retroperitoneal junto con la fascia y parte del músculo psoas o totalmente, como luego veremos. Entonces, a partir del 2009, esta cirugía compartimental parece ser que tiene muchos mejores resultados en cuanto al control local de la enfermedad, pero en su momento no estuvo exenta de debate y hubo un enfrentamiento ahí, o bueno, una diferencia de posición entre la escuela americana y la escuela europea. Los americanos eran mucho más conservadores y consideraban que este tipo de cirugía era muy agresiva. Esto finalmente llevó a que se crearan a lo largo de los años un grupo de trabajo, que es el Transatlantic Retroperitoneal Sarcoma Work Group, que es un grupo de trabajo de centros de referencia dedicados al sarcoma, que han puesto en común toda su experiencia y han permitido que este tipo de tumores, que son tan raros, intentar consensuar para que se realice un tratamiento óptimo y se creen guías de consenso y recomendaciones clínicas a la hora del tratamiento de estos tumores. Por lo tanto, hoy en día no solo es la cirugía compartimental, que es lo que se suele referir a, es la cirugía personalizada la que se tiene que administrar a este tipo de pacientes. Por supuesto, el abordaje quirúrgico extendido está presente. Hay que adaptarla siempre al subtipo histológico, o sea, no en todos los pacientes hay que hacer cirugía compartimental. Habrá que hacer una cirugía con calidad de los márgenes de resección. La resección será completa de esta forma en el 95% de los casos y tendremos menos recurrencia local y mejor supervivencia. Pero también incide en la idea de que se tienen que realizar en centros de alto volumen y por cirujanos especializados. Por lo tanto, la cirugía de estos tumores hay que tenerla clara que va a ser personalizada. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque uno de los factores que más contribuye a la hora de decidir el tratamiento va a ser la histología del tumor. Como recordáis antes, os dije que los tumores más frecuentes en el retroperitoneo eran los liposarcomas, bien diferenciados y desdiferenciados. Y estos tumores tienen un patrón de crecimiento característico, es decir, que producen una infiltración de la grasa. Muchas veces son multiloculares y se caracterizan porque tienen unos bordes de resección mal definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los estás quitando no eres capaz de diferenciar lo que es la grasa normal de la grasa tumoral. Por lo tanto, establecer los límites de resección es muy difícil. Además, tienen una biología tumoral muy característica. Los liposarcomas se caracterizan porque suelen recidivar localmente a los 5 años. Pueden presentar hasta una tasa en el 40% a pesar de que la cirugía pueda estar bien hecha. Pero, sin embargo, la posibilidad de metástasis distal es prácticamente nula. Sin embargo, cuando hablamos de los liposarcomas, si estos son disdiferenciados, el patrón de crecimiento, aparte de infiltrar la grasa, también habrá infiltración visceral, serán mucho más agresivos y los que son de grado 2 recurrirán mucho más que los bien diferenciados y también ya tendrán tendencia a hacer metástasis. Pero, sin embargo, los que son desdiferenciados y de grado 3, el problema fundamental de estos tumores es que van a dar metástasis a distancia.
metástasis a distancia, y esto es lo que va a condicionar el tratamiento de estos tumores. Entonces, en los liposarcomas bien diferenciados, la cirugía que se propone es la cirugía compartimental, la que hemos hablado antes, de realizar una resección en bloque del tumor de toda la grasa retroperitoneal ipsilateral, con el colon, el riñón, la suprarrenal, el peritoneo y el psoas. Sin embargo, en otro tipo de sarcomas retroperitoneales, como son los leiomiosarcomas, los tumores fibrosos solitarios y los tumores malignos de la vaina de los nervios, que son los otros tipos más frecuentes, estos tumores tienen unos bordes de crecimiento bien definidos, a diferencia de los liposarcomas. Y en estos la cirugía, por supuesto, tiene que ser radical. Y en el caso de que los leiomiosarcomas, que afectan, por ejemplo, a la cava, hay que hacer una resección radical con los límites vasculares, por supuesto, que sean negativos. Pero, sin embargo, las estructuras adyacentes, si no están infiltradas, se pueden conservar, a diferencia del liposarcoma, que la actitud es mucho más agresiva. Y además, estos tumores se caracterizan porque también... estos tumores se caracterizan porque además tienen un índice de metástasis elevados, y si os fijáis, el índice de metástasis que tienen es muy parecido a los liposarcomas desdiferenciados, o sea que tienen un patrón común los liposarcomas desdiferenciados de grado 3 y los leiomiosarcomas. En cuanto a la técnica ya de la cirugía compartimental, que por supuesto va a ser la más frecuente que realicemos porque los liposarcomas va a ser el histiotipo más frecuente, veremos que es importante la posición de estos pacientes. Los colocaremos siempre en decúbito supino con perneras para poder trabajar porque son tumores muy voluminosos. El campo quirúrgico tiene que ser amplio, tiene que recoger la zona torácica y llegar hasta la zona inguinal por si necesitamos tener un control vascular, por si hay que hacer una resección vascular. Aquí veis una imagen de un tumor, de un sarcoma, que imaginaros el tamaño. Las incisiones que tenemos que realizar normalmente es una incisión generosa sifopúbica, que muchas veces podemos prolongar lateralmente si el tumor es muy voluminoso. En tumores, por ejemplo, que se extienden hacia el cuadrante superior derecho, podemos hacer una incisión subcostal. En los que se extienden hacia el cuadrante superior izquierdo, podemos prolongar la laparotomía media hacia una incisión subcostal izquierda. Incluso algunos tumores que se extienden hacia el conducto inguinal, podemos hacer una incisión oblicua, que esto no voy a entrar ahora, pero esto es un tema para tratar. Es importante que a la hora de operar dispongamos de este tipo de separadores, el separador de Thomson, porque es un separador autoestático que nos va a permitir mantener una buena exposición del campo quirúrgico y poder trabajar con mucha mayor comodidad. Y luego, lo más importante también es tener un buen equipo y sobre todo el cirujano que te ayuda, porque son tumores difíciles y es importante estar bien ayudado para realizar bien la cirugía. La técnica quirúrgica compartimental está estandarizada y más o menos una serie de pasos que se deben repetir, aunque hay variantes en función de si es el lado derecho o el lado izquierdo. Siempre veremos en el caso del liposarcoma derecho, realizaremos siempre una exposición del campo quirúrgico. Y descartaremos siempre que existan factores de irresecabilidad. Descartaremos que exista afectación de los vasos mesentéricos superiores, afectación del hilio hepático y luego valoraremos perimetralmente el tumor para valorar la extensión de la resección y los órganos que afectan. De forma sistemática, en una cirugía compartimental, realizaremos inicialmente la sección del colon transverso, en el caso del lado derecho, a la parte derecha de la cólica y media, que la intentaremos preservar. Y posteriormente abordaremos todo el mesocolon y realizaremos una incisión del ilión terminal. Y todo este colon derecho lo mantendremos en bloque con el tumor. Esto nos permitirá valorar, una vez separado esto, la zona del páncreas y del duodeno, que será una de las zonas críticas en los tumores retroperitoneales derechos. Normalmente se podrá hacer una maniobra de Kocher amplia y podremos realizar una separación de todo el marco duodenal y la cabeza del páncreas del tumor, de forma que lo separaremos en sentido superior y quedará expuesta la cava. Pero otras veces ocurrirá que el tumor estará en contacto con el duodeno y a veces al intentar separarlo veremos que no existe un plano de separación claro y en estos casos lo que tendremos que hacer es una resección serosa duodenal. Aquí, en estos casos, es lo que se denomina la cirugía marginal. ¿Por qué? Porque si hacemos una resección radical podemos acabar en una duodenopancreatectomía cefálica y eso se hace en casos excepcionales. En otros casos que existe una afectación más amplia del duodeno, que no se puede hacer una resección de la serosa,
realizaremos una resección parcial de parte del duodeno y podemos suturarla o bien primariamente o subir un asa y hacer una duodenoyeyunostomía. Posteriormente, una vez hemos valorado ya la zona del duodeno y en el mejor de los casos, si hemos conseguido separarla superiormente, accederemos a la parte medial del tumor y será fundamental que realicemos un abordaje de los vasos para tener un control vascular desde el inicio y evitar lesiones vasculares, porque son tumores muy voluminosos que en la manipulación de los mismos podemos tener un accidente vascular que puede ser difícil de controlar. Entonces, lo primero que haremos es liberar la parte medial del tumor de la cava. Iremos ligando los vasos gonadales. Como vemos aquí, se ve liberada toda la cava, habremos liberado los vasos gonadales del tumor y accederemos a la vena renal derecha. La ligaremos y también ligaremos la arteria renal derecha para hacer la nefrectomía en bloque con el tumor. Normalmente el... ¿Perdón? Sí. Vale. Y luego accederemos al peritoneo parietal, que lo quitaremos en bloque con el tumor, liberando los vasos gonadales, el uréter, y accederemos a la parte posterior del tumor, que será la zona del psoas, que en el caso de que no esté infiltrado, haremos una incisión superficial en la fascia del psoas y eliminaremos la parte muscular anterior del psoas, que debe irse con el tumor. Y en el caso de que el psoas esté infiltrado, haremos una resección completa de todo el psoas hasta la parte del ángulo costodiafragmático. Y será muy importante en estos casos identificar bien las estructuras nerviosas que os había mencionado antes, como el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio iliohipogástrico, para no lesionarlos, porque puede tener secuelas funcionales para el paciente. Esto sería como debería quedar el campo quirúrgico después de hacer una resección de un liposarcoma retroperitoneal derecho. Y este es el tumor en bloque. Muchas veces en el lado derecho el tumor contacta con la cava y tendremos que hacer una resección segmentaria parcial de la cava, otras veces una resección segmentaria que podemos sustituir por injerto de cadáver o una prótesis de Dacron, y otras veces tendremos que hacer por infiltración de los vasos ilíacos una resección. Y en el caso del compartimento retroperitoneal izquierdo, la sistemática es la misma, pero en este caso los puntos críticos será valorar el cuerpo y la cola del páncreas y el bazo y ver que no estén infiltrados. En el caso de que los tumores se localicen en el compartimento inframesocólico izquierdo, veremos que no será necesario resecar el páncreas y el bazo porque lo podemos separar, pero en otros casos el páncreas estará en íntimo contacto y será necesario hacer una pancreatectomía corporocaudal asociada a una esplenectomía. Posteriormente, valoraremos siempre el ángulo de Treith para ver que no esté infiltrado, y en ocasiones puede estar infiltrado y será necesario hacer una resección segmentaria o una resección más amplia que precisará una reconstrucción más compleja. Y por último, en los casos de los liposarcomas izquierdos, en la parte medial del tumor lo liberaremos de toda la longitud de la aorta, ligaremos la vena renal izquierda y la arteria renal izquierda y posteriormente realizaremos la liberación del peritoneo y del psoas en su cara posterior. Y esto sería como quedaría una cirugía compartimental izquierda en bloque. Añado esto porque nosotros en algunos casos, en zonas del tumor que consideramos que hay una resección marginal y que está en contacto con estructuras vasculares que no se pueden resecar, podremos hacer una radioterapia intraoperatoria sobre zonas que consideremos que hayamos hecho una resección marginal. Y por último, los mensajes para llevarse a casa: que el tratamiento de los sarcomas retroperitoneales debe realizarse siempre tras valoración de un comité multidisciplinar especializado. Que la biopsia coaxial es fundamental para determinar el subtipo histológico y el grado del sarcoma retroperitoneal, puesto que nos van a condicionar el comportamiento biológico, la respuesta al tratamiento y el resultado clínico a largo plazo. Y que la primera cirugía nos va a marcar el pronóstico de estos pacientes y debe ser realizada en centros de referencia, adaptada siempre al subtipo histológico y al coste-beneficio en el contexto del paciente que estamos tratando y teniendo en cuenta la morbilidad que vamos a ocasionar.
porque esto conseguirá tener mejores resultados oncológicos a largo plazo. Y hay que tener en cuenta que la resección compartimental extendida aumentará el control local y la supervivencia de los pacientes seleccionados que tengan un liposarcoma retroperitoneal, y los que más se van a beneficiar serán los de subtipo de liposarcoma bien diferenciado y desdiferenciado de grado 2. Y en otros tipos de sarcoma que tengan tendencia a desarrollar metástasis, como el leiomiosarcoma o el liposarcoma desdiferenciado de grado 3, el abordaje extendido muchas veces se debe asociar con tratamiento sistémico para mejorar la supervivencia global. Gracias. Seguimos con la mesa. El doctor Ferrer nos va a hablar de la radioterapia. Las preguntas las haremos en bloque al final. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cirugía y en especial al doctor Luis Gómez la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde y hablar de una de los tumores pues, que presenta hoy en día un mayor desafío para el manejo del mismo. Realmente es un tumor muy complejo, unas pequeñas pinceladas. Una de sus mayores dificultades para estandarizar un manejo es su baja incidencia. Dentro de los sarcomas es un grupo muy pequeño. Y después, pues básicamente que tenemos consecuencia de ello Ns pequeñas en los estudios y pues poca evidencia. Sin embargo, bueno, pues intentaremos aclarar un poco cuál es la posición y fundamentalmente desde el punto de vista de la radioterapia. La mayoría son tumores de alto grado, esto ya se ha visto, pero bueno, el liposarcoma es el más común, seguido el leiomiosarcoma, y tenemos pues más de 60 diferentes histologías, lo cual desde luego no contribuye a facilitar ni mucho menos el manejo de este tumor. Algunos apuntes que creo que vale la pena señalar, aunque ya han sido. La serie más grande que hay publicada es de Memorial en 2002, con 2.840 pacientes, y solo se consiguió en este centro de excelencia un 45% de las resecciones fueron R1, frente a una serie de sarcomas de extremidad que era del orden de la mitad. Después, señalar la gran dificultad de esas resecciones en bloque características de otras localizaciones. En este caso, pues, como acabamos de ver, la complejidad es enorme. Y, aparte, señalar que la resección R2 pues, tiene un valor muy escaso, ¿no? De ahí la importancia de la existencia de centros de referencia y de equipos multidisciplinares. Como factor pronóstico, pues importante, el T tiene un peso muy importante. Tenemos que va desde los T4 son tumores de más de 15 centímetros, sin embargo, lo que es más importante es el grado de diferenciación, de manera que con un T1, si es un tumor G2 o G3, ya será un estadio 2. Y el grado de diferenciación se basará en el grado de diferenciación, en el índice mitótico, por 10 campos de gran aumento, y en la presencia o no de necrosis. Es frecuente encontrarnos con tumores de estas características en las que es muy difícil, hay grandes desplazamientos viscerales y es muy difícil determinar la resecabilidad. Luego, también, aunque esto es más el tema de las pseudocápsulas, se aplica más a los sarcomas de extremidad, pero tenemos esos márgenes dudosos, como señalaba Cristina en la primera ponencia, en los que no vamos a tener claro que vayamos a tener un margen de resección R0. Bueno, pues ahí es un tema que debatiremos más adelante en las indicaciones de la radioterapia. La resecabilidad, pues le va a corresponder al grupo quirúrgico determinarla, al grupo multidisciplinar, pero será fundamentalmente, tendrá un peso específico muy importante la habilidad quirúrgica y la experiencia. Y en esos R0 nosotros, como oncología radioterápica, no tenemos nada que añadir. En función del grado de diferenciación habrá que plantear si procede un tratamiento adyuvante
sistémico. Nuestro caballo de batalla fundamental es el R1, pero como veis, las guías clínicas dicen que la radioterapia no es un estándar. Deberá de considerarse en aquellos casos donde la recaída pueda tener dificultades para la resección. Bueno, esto viene dado porque el área de interés para tratar, el volumen blanco que vamos a tener, va a estar muy rodeado de órganos críticos que nos van a limitar de una manera radical el uso de dosis elevadas, que serían las que utilizaríamos en estos tumores. De manera que nosotros, nuestro estándar es este tipo, la indicamos en tumores de más de 5 centímetros de alto grado, en recidivas y cuando tenemos un R1. ¿Qué indicamos? El estudio del paciente. Ese paciente va a venir, se va a planificar, se va a hacer el TAC, se va a estudiar, y si vamos a conseguir una dosis adecuada con una toxicidad esperada reducida, ese paciente recibirá tratamiento. Bueno, estos son algunos ejemplos en los que tenemos, pues, el tumor estaba en este lado y tenemos, pues, órganos, riñón, etcétera, en la vecindad, que nos van a complicar, o este mismo, donde el lecho tumoral queda por detrás de todo el paquete intestinal. Son pacientes que requieren una evaluación individualizada. De entrada, en un comité no puedes decidir ir a un tratamiento, sino que requiere un estudio y en un segundo tiempo, pues, plantear el tratamiento. Aquí surge la opción de la radioterapia intraoperatoria, que es una herramienta que vamos a ir viendo un poco más adelante y que nos va a permitir, por ejemplo, esta es la recomendación del manejo de los sarcomas de extremidad, en la que hoy en día la indicación fundamental en sarcomas de extremidad es la radioterapia preoperatoria, porque nos va a ayudar a esterilizar esa pseudocápsula, podremos hacer resecciones probablemente menos agresivas, y cuando tenemos dudas o tenemos que alcanzar dosis muy elevadas, pues en el mismo acto operatorio acompañarlo de una sobredosificación que pueda ser con braquiterapia o con radioterapia intraoperatoria. Esto nos va a ayudar a hacer una escalada de dosis. La radioterapia intraoperatoria tiene la ventaja que permite delimitar el campo de órganos críticos y dejarlos fuera del área de irradiación, con lo cual es una herramienta muy útil para casos de tumores como este, en la que requerimos dosis altas en un contexto de tejidos de baja tolerancia. También en el sarcoma retroperitoneal va a tener un papel en el rescate, ya bien sea de tumores que no hayan recibido radioterapia o que la hayan recibido. Un territorio previamente irradiado con radioterapia intraoperatoria se podría volver a irradiar. Las limitaciones, pues como decía, está entre la posibilidad de control tumoral y el riesgo de producir lesión, de manera que siempre intentaremos movernos aquí con un riesgo bajo, a poder ser menor al 5% de toxicidad, y con un riesgo de control tumoral alto. Para eso es para lo que estudiamos al paciente, realizamos la planificación, vemos qué dosis va a llevar los órganos críticos, si son tolerables, vamos adelante. A veces tenemos pacientes en los que era tal el tamaño y era tal las áreas de riesgo que tenemos que tratar, en la que nos encontramos, pues, histogramas dosis-volumen de estas características. Esta sería la dosis que va a recibir el lecho tumoral y la que recibirían los órganos. Sin esto, hoy en día es imposible tomar una decisión. Pero bueno, ya que estamos en el tema de qué papel juega la RIO, pues hay que hablar de varias
modalidades de radioterapia intraoperatoria. Nosotros pensamos que la radioterapia intraoperatoria que hay que hacer en estos tumores es con electrones, porque frente a otras alternativas como la braquiterapia o la radiación de baja energía, que se utiliza mucho estos equipos que este sería el aplicador, se utilizan mucho en cáncer de mama, tiene una desventaja, que es que el 100% de la dosis se va a administrar en contacto directamente con el aplicador. Son aplicadores pequeños, no van a tener indicación en tan grandes extensiones y, por otra parte, la dosis no alcanzará donde realmente necesitamos que llegue. La braquiterapia nos da modelos así en las que las dosis se quedan rodeando las fuentes radioactivas. En cambio, con los electrones podremos obtener campos de irradiación muy homogéneos con energías de electrones que oscilan entre 4 y 12 MeV, de manera que podremos irradiar desde 1 a 4 centímetros, a 3-4 centímetros de profundidad. De manera que por eso esa es la selección de este tipo de tratamiento con electrones. Estos son los equipos que existen en este momento en la Comunidad Valenciana. Además de la FE, se están montando ahora 3, uno en Alicante, otro en el Clínico de Valencia y otro en Castellón. Y esta sería una diapositiva en la que resumimos por qué esa dosis única nos es tan de utilidad. Porque la eficacia biológica de las dosis únicas es mucho mayor que de las dosis fraccionadas estándar que utilizamos en radioterapia. De manera que una dosis nominal que sería de 60 grays, con eficacia biológica nos iríamos a entre 10 y 20 grays más. Por lo tanto, nos va a permitir una escalada de dosis en las áreas de riesgo de recaída que de otra forma, con radioterapia externa, no vamos a poder obtener. Nos va a permitir reducir el margen de seguridad, porque en este caso el paciente va a estar anestesiado, no habrá movimiento como en la radioterapia externa, que el paciente se puede mover, tienes que darle un margen mayor alrededor del volumen blanco. Vas a visualizar directamente el lecho o la zona donde el cirujano te dice, aquí es donde tenemos el riesgo, donde no tengo clara que la resección sea R0. Y además vamos a reducir el número de sesiones. Probablemente con este tipo de manejo vamos a eliminar, pues, del orden, aquí estaríamos hablando de 25 sesiones, pues estaríamos hablando de que sería el equivalente a 15, 10, 15 o incluso 20 sesiones en una sola sesión. Y todo ello administrado en la misma sesión de radioterapia. En el año 2019 la Sociedad Europea de Radioterapia nos pidió que estandarizáramos el uso de la radioterapia intraoperatoria con electrones en sarcomas, y esta fue la publicación que llevamos adelante. Fue una revisión sistemática en la que al final pues, nos quedamos con 28 trabajos en tumores retroperitoneales y 13 en extremidad, y estas fueron las recomendaciones. Utilizaremos en el uso de radioterapia intraoperatoria unos márgenes de 0,5 a 1 centímetro, dosificaremos de 0,5 a 1 centímetro de profundidad. Esto nos permitirá separar los órganos críticos o incluso proteger a aquellos que estén en contacto con el colimador. Y las dosis a administrar estarán en este rango, 10-12 grays, cuando pensemos que es un margen próximo, R0, pero próximo. Si vamos a un R1, 12,5, 15, y cuando estamos en un R2, que va a ser un hallazgo durante la cirugía que nos lleve a este tipo de resecciones, pues podríamos administrar dosis únicas muy elevadas. Bueno, el problema que hemos tenido con la radioterapia intraoperatoria es que prácticamente hasta 2003 no hemos tenido unas tablas de tolerancia de los tejidos. Esto se hizo en animales de experimentación, en perros Beagle,
y hoy en día pues sabemos que la tolerancia de la aorta en una dosis única es de 30 grays, de la vena cava también, de las anastomosis, de las prótesis, etcétera. Está todo tabulado y a posteriori también se han unido otros trabajos como el de la Clínica Mayo, en el que se habla de la tolerancia de uréter, nervio periférico, etcétera. Bien, estos son algunos ejemplos de tratamientos con prótesis vascular, con anastomosis, etcétera. Bueno, siempre se ha hablado de que pueden existir en el manejo de estos pacientes incertidumbres en el quirófano. Es un paciente que durante el tratamiento está solo y que puede sangrar. Ese sangrado dentro del campo de irradiación va a actuar como protección de alguna manera y va a hacer que la dosis en el lecho tumoral sea menor. Bien, la duda de si los movimientos respiratorios incidirán, incluso el pulso de grandes vasos que nos puedan, la aorta, que nos pueda modificar. Hoy en día, con la tecnología de que disponemos, básicamente utilizando pequeñas cámaras de circuito cerrado, podemos controlar, mientras salimos para administrar el tratamiento, cuál es la situación del campo quirúrgico. Luego también se han desarrollado técnicas de detectores de radiación, semiconductores, que pueden estar colocados dentro del mismo campo de radiación y con ellos pues podemos tener una dosimetría in vivo. Durante el tratamiento sabemos que la dosis prescrita es la dosis que está llegando sin ninguna interferencia. E incluso hicimos un estudio en el que además no solo poníamos los semiconductores, sino poníamos también película radiocrómica y había una variación de menos del 5% entre las diversas modalidades. Esto es durante un tratamiento con el detector de semiconductor. Y la radioterapia intraoperatoria, pese a todas sus ventajas de reducir la toxicidad de órganos críticos y poder hacer escalada de dosis, no está exenta de toxicidad. Fundamentalmente tenemos la neuropatía. Esta es una serie de 80 pacientes tratados con sarcomas. La neuropatía, pues probablemente es uno de los órganos que con mayor dificultad podremos sacar del campo, es decir, prácticamente ninguna vez, ¿no? La fibrosis vascular, si tenemos un uréter dentro del tratamiento, dentro del campo, pues probablemente tenemos riesgo de hidronefrosis, habría que utilizar previamente un doble J, etcétera. Y bueno, y esta es un poco la tendencia actual, ¿no? La realidad es que, como hemos visto en las guías clínicas al principio, el papel de la radioterapia no está bien definido. ¿Hacia dónde va el camino? Pues el camino va hacia tratamientos en que integran el tratamiento preoperatorio junto con una dosis en el campo durante el acto quirúrgico. Con esto esto es un estudio a 10 años, tenemos control local de alrededor del 50% y independientemente, claro, aquí entra en la mortalidad, entra mucho el grado y por tanto las metástasis a distancia y va a ser menor la supervivencia. ¿Qué nos depara el futuro? Pues de momento tenemos la intraoperatoria, que ya es un tema que está bien definido, estandarizado, se conocen las dosis, pero probablemente en menos de 2 años llegue una nueva modalidad de terapia asociada a los equipos de radioterapia intraoperatoria, que sea lo que llamamos terapia flash. ¿Qué aporta? Pues aporta una tasa de dosis pues, del orden de cientos de Grays por segundo. Es un cambio de paradigma por completo, porque los estudios que existen ahora en animal de experimentación vemos que con esas tasas de dosis tan elevadas cambia por completo la tolerancia de los tejidos. Tejidos que antes, con esas dosis administradas, con unas tasas de dosis convencionales, como las que utilizamos, se produciría la necrosis. Estamos encontrando tejidos en los que no hay lesión. En cambio, la reparación funciona,
pero en los tejidos tumorales no funciona esa reparación y sí que se están viendo grandes lesiones a nivel tumoral. Creo que es un tema apasionante y que en poco tiempo pues probablemente tengamos mucha mayor evidencia, porque hay varios grupos en Europa trabajando en esta modalidad. Como conclusiones, pues en extremidades, como digo, mejora la resecabilidad, probablemente en retroperitoneo esa sería un área a explorar, probablemente los radioterapeutas debemos de cambiar de alguna forma también nuestro concepto. Estamos acostumbrados a irradiar todo el tumor y probablemente en tumores tan grandes debemos de centrarnos en aquellas áreas donde la resecabilidad va a estar comprometida. Probablemente eso nos permitiría escalar dosis y ser más eficaces, porque realmente en un tumor que va a poder ser resecado y donde lo que nos interesa es facilitar esa resección, pues sería una buena alternativa. La radioterapia intraoperatoria es muy útil en el manejo de pacientes que requieran dosis altas en el contexto de órganos críticos con dosis limitantes o rescates de recidivas. En resumen, realmente los resultados a fecha de hoy pues dejan que desear y probablemente tenemos que seguir avanzando, pero para seguir avanzando y tener resultados diferentes tenemos que cambiar nuestros procedimientos actuales y ir más allá, recoger datos, trabajar de una manera cooperativa y a través de ese tipo de estudios probablemente en un futuro podamos cambiar las cosas. Eso es todo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Sociedad Valenciana por la invitación y en especial al doctor Compañ. Y bueno, yo, ahondando en el apasionante mundo de los sarcomas retroperitoneales, pues voy a hablar de la parte del tratamiento sistémico, ¿de acuerdo? Este es un poco el guión que voy a llegar. Y a modo de introducción, bueno, esta foto no es la última reunión de oncólogos que hubo, no se trata de eso. Es una foto de una película de los años 30 que se llama La parada de los monstruos. Y a mí me recuerda mucho a lo que ocurre con los sarcomas en general y los sarcomas retroperitoneales en particular. Y es que son tumores raros, son raros. Y encima son raros entre los raros, es decir, como podéis ver, cada uno tiene su rareza, su peculiaridad. Es decir, y esto tiene gran importancia, porque de eso se deriva que cuando la casuística es baja y además está dispersa, pues el nivel de evidencia que vamos a tener de las decisiones que tomamos pues es bajo. Pero es que además el nivel de experiencia de los profesionales que tratan este tipo de enfermos pues también va a ser limitado. Por eso la importancia de lo que han dicho ya mis compañeros antes, de remitir a estos pacientes a los centros de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, también, como modo de introducción, y esto ya se ha dicho también, este tipo de tumores presentan síntomas inespecíficos y además, con lo cual muchas veces aparecen en un estadio avanzado y además la complejidad anatómica del retroperitoneo hace que sea difícil alcanzar una cirugía completa, ¿no? Con lo cual, en general, tienen peor pronóstico que los sarcomas de extremidades. También se ha hablado de la histología. Principalmente son estos 4 los subtipos en los que se divide, hay muchos más, pero principalmente son estos 4 y sobre todo los 2 primeros, el liposarcoma y el leiomiosarcoma. Son los 2 subtipos fundamentales. Y estos van a tener diferente patrón de recaída y diferente pronóstico. Es decir, es importante, dentro de este grupo de raros, pues hay raros diferentes. Así, por ejemplo, podemos ver que a nivel pronóstico, los liposarcomas bien diferenciados, los tumores fibrosos solitarios, son los que mejor supervivencia van a tener. Sin embargo, los más agresivos van a ser los leiomiosarcomas y los liposarcomas desdiferenciados de alto grado. También en el patrón de recaídas hay importantes diferencias. Si bien las recaídas locales se producen sobre todo en liposarcomas,
¿de acuerdo? Las recaídas a distancia suelen ocurrir en leiomiosarcomas o en liposarcomas desdiferenciados de alto grado. Esto es importante, no solamente para lo que decía la compañera a la hora de planificar la cirugía, sino a la hora de planificar los tratamientos adyuvantes. Es decir, probablemente será en este grupo en el que tendremos que incidir más en hacer una cirugía más agresiva y en utilizar radioterapia para intentar controlar esa recaída local, mientras que aquí será donde el tratamiento sistémico, tratar la enfermedad micrometastásica, tenga más valor, ¿de acuerdo? Bueno, junto a la cirugía, estos son factores pronósticos clásicos, que la cirugía es fundamental, también el grado, también el subtipo histológico, y bueno, ya se ha dicho que la radioterapia contribuye al control local, y la quimioterapia, os adelanto ya que va a contribuir poco al control local, local y a distancia de estos pacientes. Bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, realmente, bueno, ¿cuál es el riesgo de que la enfermedad recaiga? Tenemos normogramas y tenemos yo creo que es de bastante utilidad. Esto lo podéis descargar, es una app que la podéis bajar en el móvil, y bueno, nos sirve tanto para calcular riesgos de sarcomas retroperitoneales como también sarcomas de extremidades. Pues aquí yo he hecho una simulación, te pone en base a la edad, el tamaño tumoral, el grado, la histología, la multifocalidad y la resección completa o incompleta, pues bueno, pues te hace una estimación del riesgo de recaída. Pero fijaos, y esto me parece, lo he sacado porque me parece de especial relevancia, fijaos la diferencia, es decir, prácticamente se duplica la posibilidad de estar vivo a los 5 años o de estar vivo libre de enfermedad cuando estos tratamientos, cuando estos pacientes se tratan en centros de referencia, en centros con alto volumen. De ahí la importancia que ya se ha reflejado antes, pero que yo también quería contribuir a ello. Bueno, de esto se ha hablado también, centros de alto volumen, mejores resultados, también la cirugía extendida, no me voy a extender más en esto, y bueno, el papel fundamental de la cirugía es el único tratamiento curativo. Estamos entre cirujanos y tienen que tenerlo claro. La enfermedad localizada es una de las situaciones en las que podemos plantearnos emplear tratamiento sistémico. Bueno, realmente el papel de la quimioterapia adyuvante o no adyuvante no está bien establecido. La evidencia se basa principalmente en estudios retrospectivos y en extrapolación de datos de sarcomas de extremidades o en estudios que incluían la mayor parte de sarcomas de extremidades y un número limitado de sarcomas retroperitoneales. En teoría, podría tener el beneficio de tratar de forma precoz la enfermedad micrometastásica, podría reducir el tamaño tumoral y permitiría aumentar las cirugías completas, podría tener un potencial beneficio en las histologías, como decíamos antes, con mayor capacidad de dar la enfermedad a distancia, y también en las más quimiosensibles, que son las mismas. Bueno, sin embargo, este es un estudio de cohortes, de forma indiscriminada, parece que los resultados de la quimioterapia son incluso deleterios, son incluso peores que hacer cirugía sola. Esto es una serie, aquí tenemos, esto es un metaanálisis de 15 estudios, y los resultados son bastante similares. De forma indiscriminada, a todos la quimioterapia puede hasta perjudicar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este estudio, que son, en este análisis también retrospectivo, como prácticamente todos, vemos que cuando ya lo que se hace es que se selecciona el tipo de tratamiento, empleamos principalmente antraciclinas, pues la tasa de respuesta ya se ve que es en torno al 23%, y más de la mitad se consiguen estabilizaciones. Y si además nos guiamos un poco por la histología, vemos que el leiomiosarcoma, cuando empleamos tratamientos que son, sabemos, de mayor eficacia en la enfermedad avanzada, los sometemos aquí en esta neoadyuvancia, la antraciclina con la dacarbacina, vemos que la tasa de respuestas puede alcanzar cerca del 40%. Es decir, parece que no todo está perdido. En este sentido, este es un estudio que probablemente nos va a dar luz a esto. Este es un estudio en el cual aleatoriza a pacientes con liposarcoma, o sea, con sarcoma retroperitoneal, o bien a cirugía de entrada, o bien
tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, 3 ciclos, para leiomiosarcoma con adriamicina y dacarbacina, para liposarcoma de alto grado, adriamicina e ifosfamida. Después se le opera y el objetivo primario será la supervivencia libre de progresión, supervivencia global, supervivencia libre de recaída local y a distancia serán los secundarios. Probablemente esto nos va a ayudar un poco a dar luz al papel que puede tener la quimioterapia en este contexto. Otras opciones, bueno, se ha visto que hay un sinergismo entre algún fármaco como es la travestedina y bajas dosis de radioterapia. Hay algún estudio que habla de respuestas en torno al 60%. Ahí está en estudio en sarcomas retroperitoneales, veremos, pero podría ser en algún caso, puede ser una opción. Hay determinados subtipos histológicos, estos son muy infrecuentes, pero podrían beneficiarse de una quimioterapia neoadyuvante, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de mutación dirigida que nos permitiera hacer un tratamiento diana, ya digo, muy poco frecuente. Como resumen, decir que no está recomendada en la población no seleccionada y se puede considerar en aquellos tumores irresecables o marginalmente resecables en las histologías de leiomiosarcoma o liposarcoma desdiferenciado de alto grado o principalmente dentro de un ensayo clínico. Bueno, otro contexto podría ser el de recaída local. Bueno, aquí la podríamos considerar en tumores, bueno, potencialmente sensibles, de alto grado, en el cual esperamos que la cirugía vaya a comportar una importante morbilidad, o en aquellos en los que la resección completa o sea inviable o sea poco probable que se obtenga de entrada. Y también en aquellos tumores en los que han recaído, pero el tiempo de la recaída desde la cirugía anterior ha sido bastante corto. Es decir, probablemente en estos estaría más indicado hacer un tratamiento con quimioterapia en ese contexto. Cuando vamos a la enfermedad avanzada, ya o bien localizada y resecable o metastásica, bueno, es otro contexto en el que este tipo de tratamiento sistémico quizá tiene el papel fundamental, ¿no? Antes de nada, me gustaría hablar de la enfermedad oligometastásica, porque si bien la enfermedad avanzada tiene un pronóstico infausto, cuando hablamos de la oligometástasis, son pacientes en los cuales podemos obtener largas supervivencias. Y largas supervivencias se obtienen asociando al tratamiento sistémico tratamiento local, bien con cirugía, bien con radioterapia estereotáxica, con ablación, con radiofrecuencia, con microondas, como fuere, ¿no? Para ello, la selección debe ser pacientes con buena situación funcional. Principalmente se ha estudiado en pacientes con metástasis pulmonares en un número limitado, hasta 4. Estos son bastante laxos estos criterios, que potencialmente se puede quitar todo, la resección vaya a ser completa. Cuando el tumor aparece de forma sincrónica y ha llevado quimioterapia previa, pues que haya respuesta y que el beneficio sea al menos de unos 6 meses. Esos son los que probablemente van a ir mejor. Y cuando aparece tiempo después de la cirugía, que el tiempo libre de enfermedad sea largo, en torno a 1 año se habla, ¿vale? Aquí veis que, fijaos, en aquellos que se hace una primera metastasectomía, en estos oligometastásicos, a los 5 años, en torno al 25-30% de los pacientes siguen vivos. Y esto se benefician algunos hasta de una segunda cirugía, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta esta población. Como generalidades, bueno, la quimioterapia en el sarcoma avanzado retroperitoneal pues se rige prácticamente por las mismas directrices que en el sarcoma de extremidades. La actividad que tiene es modesta y además con muchas veces toxicidad relevante. Por eso hay veces que tenemos que ver la biología del tumor y habrá tumores indolentes en los cuales nos planteemos no hacer nada, simplemente seguirlos. También habrá pacientes que no sean candidatos a tratamiento y en el cual, optemos por un tratamiento sintomático, por radioterapia paliativa, en fin, por otras opciones menos agresivas. La secuenciación masiva realmente es algo que se emplea en prácticamente todos los tumores sólidos. Realmente en los sarcomas tenemos una baja probabilidad de encontrar mutaciones accionales, mutaciones diana para que nos guíen en tratamientos dirigidos, pero
muchas veces sí que nos pueden ayudar a que el paciente pueda participar en un ensayo clínico, ¿de acuerdo? Bueno, como primera línea, la monoterapia habitualmente es el tratamiento estándar con antraciclinas. La combinación, principalmente antraciclinas e ifosfamida, aumenta la tasa de respuestas, pero no modifica la supervivencia global, y eso es a expensas de mayores efectos adversos, con lo cual se lo vamos a indicar a pacientes que clínicamente están bien, pero que son muy sintomáticos o con alta carga tumoral, es decir, pacientes en los que nos interesa que la enfermedad responda. Hay algunos subtipos en los cuales la ifosfamida no va a ser muy activa, como el leiomyosarcoma, y esa primera línea la utilizaríamos con la antraciclina combinada con dacarbazina o con travestedina. Bueno, cuando decía de actividad limitada, fijaos en lo que me refiero, en torno al 15-20% de posibilidad de tasa de respuestas de la monoterapia, hasta el 30-35% de la combinación, ¿de acuerdo? Medianas de supervivencia libre de progresión de 4 meses y medio, 7 meses y medio, supervivencia global en torno a los 10 meses. Es decir, un pronóstico bastante malo y un beneficio limitado del tratamiento. En cuanto a la segunda línea, no hay un tratamiento estándar. Se va a basar principalmente en el subtipo histológico, se va a basar en la toxicidad acumulada de los tratamientos previos, en la tolerancia, se va a basar también en las preferencias del paciente. En algunos casos van a requerir un catéter venoso central, otras veces se puede utilizar tratamientos orales, pero realmente no hay un estándar. Como conclusiones, para finalizar, decir, ya lo comentaba la compañera, el sarcoma retroperitoneal no es una entidad única, la cirugía es fundamental, es el único tratamiento curativo. La importancia de los centros de referencia, tanto para la cirugía como para poder participar en ensayos clínicos. La quimioterapia adyuvante no es estándar, se puede individualizar y en pacientes con sarcomas de alto grado, con márgenes positivos y quimiosensibles, te lo puedes plantear. La quimioterapia neoadyuvante tampoco es estándar, podría tener papel en casos seleccionados, parecido a lo que decíamos antes, y quizá este estudio que comentaba nos va a dar luz en este sentido. La modesta actividad de la quimioterapia paliativa y siempre individualizar. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como vamos mal de tiempo, me gustaría que fuerais muy breves en los planteamientos que os voy a presentar. Pongamos dos escenarios clínicos. La pregunta es común para los tres ponentes. Hemos operado un paciente con un liposarcoma de bajo grado. Hemos hecho una cirugía compartimental, R0. Y en el seguimiento, al año, en el control, vemos que hay una recidiva en el lecho donde hemos realizado la nefrectomía izquierda de 2 centímetros. Recordamos que es bajo grado. Nosotros estamos cada uno en nuestro comité de tumores de nuestros hospitales. ¿Qué planteamiento hacemos? ¿Hacemos cirugía directamente? Debido a la localización y el tamaño, preferimos esperar, ya que estamos hablando de un bajo grado, o nos planteamos quimio o radioterapia. Has dicho que la recidiva era al año de la cirugía, sí. Un liposarcoma. Bueno, yo creo que lo más prudente es hacer un control y una observación para ver la progresión que tiene ese tumor, ver si hay una progresión rápida y un crecimiento, y si es así, posiblemente pues haya que plantear otro tipo de tratamientos. No hay que lanzarse directamente a la cirugía. Y sobre todo también es muy importante en la recidiva saber el tipo de cirugía que se hizo previamente, y luego es recomendable volver a biopsiar el tumor, porque muchas veces inicialmente eran de bajo grado y luego los tumores se modifican, pasan a ser tumores de alto grado, y entonces esto también nos va a condicionar el tipo de tratamiento. Entonces hay que incidir de nuevo ahí en la biopsia y también para plantear la posibilidad Exacto. En este tiempo de espera, ¿hacemos radioterapia o quimioterapia? ¿Qué planteáis? Realmente, con una lesión, yo creo que un factor importante también sería saber edad frente a la que nos encontramos. Paciente sin comorbilidad, menor de 60 años. Menor de 60 años. Buena calidad de vida. Sí. Una lesión de un sarcoma de 2 centímetros, aunque es una lesión pequeña, requeriría una dosis muy alta. Y no hay experiencia en este momento
del manejo fuera de ensayo clínico de oligometástasis de este tipo. El manejo empezado de las oligometástasis es del año 98, empezó con metástasis pulmonares, luego se ha ido extrapolando, pero yo sería partidario de esperar y ver la evolución para tomar una decisión. Oncología. Bueno, pues de acuerdo, la verdad es que aquí lo que... Vale, te decía que totalmente de acuerdo, es decir, primero yo creo que hay que plantearse la rebiopsia y el tratamiento ha de ser primero ver cómo evoluciona el tumor. Si en la biopsia ya vemos que es un tumor que se ha desdiferenciado, probablemente no es la mejor opción esperar, igual iría a tratamiento ya, y el tratamiento principal va a ser quirúrgico con radioterapia. Es decir, de entrada el tratamiento sistémico creo que tendría poco papel, ¿no? Bien, muchas gracias. Segundo escenario, tenemos también un liposarcoma de alto grado, de gran tamaño, localizado en el lado derecho. El radiólogo en el comité nos dice que si queremos hacer una R0, una cirugía compartimental, tendremos que hacer una DPC. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Yo ahí iría a un tratamiento preoperatorio, con radioterapia, con una escalada de dosis en el área de riesgo, como decía. No necesitamos tratar todo el tumor, porque ese tumor se va a resecar menos en el área donde tenemos el riesgo, y siempre teniendo como en un segundo tiempo en el acto operatorio para poder dar una sobreimpresión sobre el lecho con intraoperatoria. Y acto seguido con valoración del tratamiento sistémico. Doctor Ballester. Sí, quizás estoy de acuerdo también con la posibilidad de un tratamiento con radioterapia preoperatoria, porque es una zona crítica, que como he comentado siempre hay puntos críticos en este tipo de tumores, y hacer una DPC hay que ver el resto del tumor como es y la extensión que tiene. Y la resección, si va a ser compartimental, normalmente irá con el colon y con el riñón, pero hay que ver si realmente hay una afectación del hígado de ese lado, si no lo hay. Hay que ver cómo está la afectación de los vasos mesentéricos superiores, porque si están comprometidos posiblemente nos puede limitar, porque claro, la zona del páncreas, si necesitas hacer una DPC, quiere decir que es un tumor grande, agresivo y que infiltra, y hacer una DPC no es una cirugía que está exenta de morbilidad, como todos sabéis. Entonces, y encima, asociándola a una resección que ya de por sí es radical, creo que hay que pensárselo mucho. En pocos casos se puede hacer, hay casos descritos, pero es una minoría. Pues hombre, estos serían de los pocos casos en los que te puedes plantear hacer un tratamiento sistémico, neo o adyuvante, ¿de acuerdo? Pero es cierto que yo creo que aquí habría que implicar al paciente en la decisión, en la toma de decisiones. La evidencia no es clara, es decir, hacia indicar un tratamiento sistémico. Yo creo que hay que implicarle, hay que explicarle pros y contras, hay que ver las comorbilidades que el paciente tiene previas, es decir, porque vamos a emplear antraciclinas principalmente, son fármacos, por ejemplo, cardiotóxicos, entonces habría que evaluar el caso y, bueno, sería algo a considerar, desde luego. Bueno, Tenemos un caso que presentar. Un momento, ¿lo pones? Es un caso que tuvimos en el hospital, veréis, es un caso un poco pues más complicado, más extremo. Nosotros os voy a presentar unas imágenes y a partir de las imágenes veremos pues qué hubiera hecho cada uno. No, es del doctor Truyen, que la presentación está. Y luego os diré cómo fue, qué hicimos nosotros y cómo acabó. Vale, pasa si quieres. Estas son las primeras imágenes donde veis... ¿Puedes apagar la luz que no vemos bien aquí? Gracias. Veis que es un tumor retro derecho que infiltra el riñón derecho, puede infiltrar el páncreas, el duodeno, puede afectarse también la mesentérica superior. Pues lo veis que es un tumor grande con infiltración probablemente de estructuras que están ahí si las resecamos o no. Pasa si quieres. Lo veis ahí que la cava, ahí parece que también le hace algún cariño o que quiere abrazarla. Pasa. Las imágenes de reso se ve algo similar a lo que estoy comentando. Y conseguimos, hacer una reconstrucción 3D
donde se ve en esas imágenes cómo abraza directamente pues, la cava intraocular, la cava inferior. Y los vasos mesentéricos también, ¿vale? Ahí tenemos ya una reconstrucción para ver la relación con mesentéricos de la compañía, y la verdad es que se ve pues, que está todo comprometido. Bueno, ante este caso, ¿qué es lo que haríais vosotros, los tres panelistas? Hombre, valorando así de forma rápida, bueno, las imágenes y el modelo 3D, parece ser que hay estructuras críticas que están comprometidas, aparte de la cava que está rodeada, pero eso no es un criterio por sí de irresecabilidad, pero sí que vemos que es un tumor muy extenso que se extiende a los dos compartimentos, al derecho y al izquierdo. Y además afecta a los vasos mesentéricos superiores, con lo cual eso ya está limitando claramente la resecabilidad para hacer una resección oncológica, porque si no vas a hacer ahí una resección marginal, un R2 posiblemente, y eso es cuestionable, indicar una cirugía. Entonces yo de entrada este tumor no lo operaría. ¿Os planteáis algún tipo de tratamiento antes de la cirugía vosotros? Yo le haría una irradiación preoperatoria a una dosis de 40-46 grays y valoraría la resecabilidad de nuevo. ¿Pero eso sería paliativo o con Bueno, con vista a neoadyuvancia? Podría ser paliativo o podría ser neoadyuvante en función de los resultados. Claro, bueno, pues por supuesto que me lo plantearía, ¿no? Se lo recomendaría, de hecho, hacer un tratamiento sistémico con intención neoadyuvante o paliativa, como decía. Eso nos lo dirá la evolución, claro. Bueno, pues nosotros la verdad es que lo decretamos de irresecable, pero el paciente tenía 55 años y quería una segunda opinión. Lo mandamos al Comité de Sarcomas de la FE, que pensaron como nosotros, también lo dijeron que era irresecable, y luego el paciente, pues como es joven, pues quería pues intentar apudarlo todo y quería pues ver qué pasaba. Entonces nos pidió a nosotros si había algún centro que pudieran hacer cirugía, a pesar de que nosotros pensábamos que no tenía ningún sentido, pues se fue a San Chinarro, ¿vale? A la clínica San Chinarro de Madrid, y ahí lo operaron. Si queréis os pongo, lo resecaron, y si es tan amable de darle al vídeo, que desde aquí no voy a poder. Veis un poco, se ve la resección con la porta, la sección de cava, la mesentérica superior. La resección se pudo hacer, tenía un buen flujo a nivel de la cava y le hicieron una DPC además. Y bueno, lo que planteo yo es si esto tiene sentido, si esto se tiene que hacer, no se tiene que hacer, porque eso se hizo, ¿eh? Y si queréis luego os contaré la evolución del paciente cuál ha sido, pero ¿qué pensáis? ¿Tiene sentido hacer esto o no? Como técnicamente resecable, es resecable. La cuestión es si realmente debe hacerse. Eso es lo que te pregunto. Entonces, claro, ahí uno tiene que ser sensato y tiene que saber también la histopatología de ese tumor. Es un hipersarcoma de bajo grado. De bajo grado. De bajo grado. Pero bueno, aún así, cuando ya está comprometiendo estructuras vasculares, posiblemente hay una resección R0, no vas a hacer una resección marginal, entonces la posibilidad de que recidive va a ser alta. Entonces, pues bueno, sí se puede hacer, puedes hacer una cirugía súper agresiva ahí, de PC, de todo, con resección vascular, se hace, pero luego el pronóstico y la posibilidad de complicaciones, pero bueno, pensando que no hay complicaciones, que sale adelante, luego el pronóstico de ese paciente hay que ver cómo evoluciona. Y no sé, es cuestionable, ¿eh? Yo solo la cirugía en ese sentido, evidentemente creo que es insuficiente. Entonces, pues bueno. Hombre, yo con lo que me comentáis diciendo que encima es un liposarcoma de bajo grado, yo creo que este paciente debiera haber llevado radioterapia antes y bueno, yo creo que el papel de la cirugía cuando dejas enfermedad macroscópica pues tiene poco sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues si queréis os desvelo qué pasó con el paciente al final. El paciente se operó, no tuvo demasiadas complicaciones posoperatorias, hizo un poco de ascitis, un poco de insuficiencia hepática por todo lo de la cava, a pesar de que funcionaba todo bien, y después al año tuvo un TEP, un tremolio pulmonar, y falleció. Y se empeñó hasta los dientes para conseguir esto, porque me explicaba a mí lo que le habían pedido, lo que tal, y la verdad es que esto te plantea dudas a la hora de, no sé, siendo los hospitales públicos nosotros, no sé, y no me meto con nadie, no estoy... ¿Estaba libre de enfermedad? Estaba libre de enfermedad, hacía un año y sí. La resección fue completa, pero no sé, si el crecimiento iba a ser muy lento, porque era pobremente, un diferencial. No. Y no se le dio radioterapia intraoperatoria tampoco, porque no lo trataron preoperatoriamente. No le dieron, no.
Pero bueno, no sé, es que... Claro, eso en un G3 ni pensarlo. Es absurdo. Sí, en este caso nosotros, yo lo digo porque yo estaba en el comité, que se dijo que no. Y se dijo con criterio de que, aún intentando la resección, yo no sé la anatomía patológica de lo que se quitó de la pieza en el San Chinarro, si fue un R1, un R2 o qué es lo que fue, ¿sabes? Lo cual también es difícil, ¿eh? Porque estudiar estas piezas tiene su complejidad. Y ya te digo, el tratamiento aquí, pues, poca cosa, por desgracia, ¿eh? Y un año igual es poco tiempo para ver la recidiva. La recidiva te la puede hacer al año y medio, a los 2 años o hasta los 15 años. Estos enfermos, lo que se sabe hasta hoy es que no se pueden dar nunca de alta, porque te pueden recidivar a los 20 años, ¿sabes? Y hasta ahí podemos decir. ¿Puedo comentar una cosa? Sí. De lo que habéis dicho Que sea breve, por favor, sí, por supuesto. que habéis dicho antes. Vamos a ver, mira, lo de la parte quirúrgica, lo que ha dicho Cristina es así, no es café para todos. La cirugía compartimental, liposarcomas, ese mensaje que se quede ahí en la cabecita. El segundo, cuando se hay que dar radioterapia intraoperatoria, nosotros tenemos una experiencia de unos 15 casos más o menos. Lo vamos a presentar ahora el día 1 de marzo, hay una reunión aquí en Valencia para tratar sobre ese tema. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la RIO, primero, hay que planificarla. El enfermo, antes de operarse, tenéis que saber si va a hacerse o no se va a hacer RIO. Tiene que ir a la consulta de radioterapia y lo tiene que ver. Segundo, la RIO es cuando vas a pensar que vas a hacer un R1, no un R2. Si vas a hacer un R2, no hagas RIO. Y tercero, la RIO tiene un margen de 15 centímetros máximo. O sea, ahí no vais a hacer todo el retroperitoneo. O sea, normalmente nos centramos en el duodeno, en los vasos o en zonas muy concretas donde pensamos que pueda recidivar el tumor, ¿vale? Y eso. Y lo tercero, lo del STRAT 2, por desgracia los resultados los tendremos en el 2027, ¿sabes? O sea que aún nos queda mucho café que tomar hasta ver el resultado del trabajo, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar la mesa. Ha sido muy interesante, lo que pasa es que no tenemos más tiempo. Agradecer a los ponentes, primero, haber aceptado nuestra invitación y, por supuesto, vuestra excelente presentación. Esperemos haber resuelto alguna duda, pero, por supuesto, como no están los tratamientos totalmente estandarizados, pues, lógicamente, es imposible resolver todas las que tenemos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.